buenísimo, pero muy bueno. Bueno, ya estamos grabando. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para las cátedras de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Es un gusto compartir nuestro quinto conversatorio virtual de este semestre con todos nuestros estudiantes de grado de las dos cátedras y por supuesto con nuestros colegas y público en general que quiera sumarse a estos conversatorios, como son de entrada libre, son gratuitos, supone una actividad de extensión para ambas facultades de Derecho, porque implica no solamente llegar a nuestros estudiantes cursantes este año, sino también, bueno, a todos los interesados en las temáticas que tengan que ver con el derecho constitucional. Bueno, en el día de hoy contamos con dos magníficas profesoras. Desde Mendoza, nuestra querida Ida Kemmelmacher de Carlucci, desde Buenos Aires, nuestra querida Alejandra Lázaro. La virtualidad nos permite estas posibilidades. Tener en el mismo momento, bueno, una profesora mendocina que da vueltas por el mundo, o sea que no sé si estará o no en Mendoza, y Alejandra Lázaro, que también acaba de llegar de Colombia, de ser una de las veedoras en las elecciones colombianas. Esta posibilidad virtual nos permite unir temas, unir personas, cultura y tener esta riqueza de poder encontrarnos en la virtualidad con nuestros estudiantes mendocinos. La presentación formal estará a cargo seguramente de Antonella, de Maricel, pero antes de la presentación formal quiero agradecerle especialmente a nuestra primera expositora, que es Alejandra Lázaro, que se ha dado un tiempo entre clases más actividades que tiene luego de esta charla con nosotros. El agradecimiento especial por acompañarnos una vez más. Ha sido profesora nuestra en el doctorado, en las maestrías, bueno, ahora también en el grado. Muchísimas gracias por darnos siempre este tiempo tuyo para compartir tus conocimientos con nosotros. Alejandra, para mí personalmente es un placer escucharte, siempre aprendo con vos, y qué mejor ahora que mis alumnos de grado también puedan disfrutarte. Así que para mí un placer, institucionalmente hablando, para las dos universidades también. Y ahora sí le pido a Antonella o a Maricel que hagan la presentación formal. Gracias, Ale, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Un gusto presentar a la doctora Lázaro. La doctora Lázaro es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, facilitadora electoral del Bright Project Building Research in Democracy, Governance and Elections, otorgado por Naciones Unidas, Australian Electoral Commission and International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Secretaria de Cámara en la Cámara Nacional Electoral, consultora en el área de justicia y sistemas electorales del Programa de Naciones Unidas, profesora de grado y de posgrado en distintas universidades, autora de varios artículos y capítulos de libros sobre temas de derecho constitucional y electoral. Un gusto escucharla, doctora. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer muchísimo a María Gabriela Ábalos. Para mí es un placer, al contrario. Vos me decías que yo me hago tiempo, para mí de verdad todas las invitaciones que me haces son un placer por compartir los temas que nos gustan, por los alumnos que nos tocan, así que no, al contrario. Y además en esta ocasión un placer doble, porque para mí es un honor estar compartiendo este momento con la doctora Kemmelmacher de Carlucci. Para mí es como lo más. Así que doble honra para mí. Y bueno, solo una cosita, ¿sí? Para que no herir susceptibilidades. No soy más secretaria de la Cámara Nacional Electoral, ¿sí? Me he ido de la Cámara y actualmente estoy trabajando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que para no arrogarse títulos que ya no tengo, ¿sí? Bueno, además de agradecerles, bueno, yo te lo decía, Gaby, antes me encantaría, en algún momento voy a ir a esa provincia tan linda que es Mendoza, que además me encanta y desde chica me gusta, así que los voy a visitar personalmente. Y bueno, si a ustedes les parece, empezamos como para aprovechar un poquito más el tiempo. Vos decime, Gaby, ¿cuánto tiempo tengo más o menos?
Mira, Ale, como el conversatorio dura estrictamente 1 hora y vos también tenés actividad, te diría que con 15 minutos, 20 minutos estaría perfecto, abrimos unas preguntas y te quedas liberada. ¿Te Perfecto. parece? Bueno, sí, sí, sí. Entonces, si les parece, voy a hacer un paneo un poquitito por todo lo que tiene que ver con la igualdad y los derechos políticos, sobre todo en Argentina. Pero si me olvido, les diría que si ustedes me pueden hacer acordar que les comente algunos datos que traje de Colombia, ¿sí? Justamente con el tema este de perspectiva de género, ¿sí? Y algunas cuestiones que se dieron en el marco de AMEA, que es la Asociación de Magistradas y Funcionarias Electorales de las Américas, y nosotros hacemos una observación con perspectiva de género. Y bueno, y nos han dado, digamos, esos estudios de investigación algunos datos bastante interesantes, ¿sí? A ver, siempre digo que el derecho de las mujeres a participar en la vida política y pública en condiciones de igualdad que los varones no es nada más ni nada menos que el derecho a ejercer el efectivo ejercicio del poder, ¿sí? Que digo nada más ni nada menos porque cuando de poder se trata, entonces ahí nos encontramos con las mayores barreras, los mayores obstáculos, nadie quiere cederlo, y en este caso, además, desde el inicio de la historia universal, siempre las mujeres estuvimos relegadas de ese ámbito. Digo, en Grecia se las confinaba, en el Renacimiento se les prohibía absolutamente, ¿sí? Que era la época, digamos, del conocimiento, ¿sí? De la apertura, a las mujeres justamente se les prohibía el ingreso a academias, a estudios de cualquier tipo. Y en la edad moderna, cuando uno pensaría, bueno, ahora tendría que llegar una época, bueno, se las relega al ámbito de lo privado, de lo doméstico, ¿sí? Entonces nunca parecería que es la hora de lo público. Siempre las mujeres, digo, estamos fuera de esos pactos o acuerdos políticos, ¿sí? Esos pactos o acuerdos que hacen que nazca el Estado, que tomen forma todo el ordenamiento jurídico. Bueno, siempre las mujeres estamos fuera de esto, ¿sí? Y bueno, y en nuestro país no fuimos la excepción, ¿sí? A lo que ha sido en el mundo entero. Así, nuestra constitución histórica, la constitución de 1853-1860, que agregó además en este constitucionalismo clásico, decimonónico, propio del siglo XVIII, con un montón eh, de ventajas o de datos, sí, sumamente positivos, ¿sí? Como podía ser la división de poderes, el republicanismo y una serie de hechos tan determinantes, ¿sí? Y avanzados en materia de derechos. Sin embargo, ¿sí? Aún desde el artículo 16 de nuestra Constitución histórica, donde se hablaba de la igualdad de todos, ¿sí? Ante la ley, con la igualdad de oportunidades, etcétera, las mujeres no estábamos comprendidas, ¿sí? Y siempre digo, no estábamos comprendidas como no lo estaban comprendidas ni en la Revolución Francesa de 1789, cuando se hablaba de libertad, igualdad y fraternidad, ni siquiera anteriormente en la Revolución de 1776 y en los documentos de esas dos revoluciones. Y nuestra Carta Magna abrevó en esas fuentes, ¿sí? Y entonces no fuimos la excepción. Si alguna duda cabe de que no estaban comprendidas en esta Constitución, la realidad es que con sus más y sus menos, con sus sistemas buenos y malos, y sobre todo hasta 1912, donde se produce la gran bisagra en materia de derechos políticos y electorales, cuando se establece el sufragio universal, secreto y obligatorio, que entonces sí empieza otra historia en nuestro país, todo el periodo anterior, por eso digo, con sus más y sus menos, los varones detentaban el derecho al sufragio, situación que no se daba con las mujeres. Tanto es así que yo siempre rescato una figura que me encanta, que es la de Julieta Lanteri, que en 1929, dicho sea de paso, Julieta Lanteri logró en 1911 votar, fue la primera sufragista argentina, ¿sí? Pero ella sola lo logró porque no pudo inclusive ver
ya había fallecido cuando se sancionó la ley que todavía reconoce el derecho al voto de las mujeres. Y Julieta, en 1929, inicia, mediante un amparo, una causa judicial, solicitando a las autoridades militares, en ese momento era, a que se la enrolara, ¿sí?, en ese registro militar, porque con eso se le otorgaba el documento habilitante para votar. Lo perdió en las 3 instancias judiciales. Fue a primera instancia, apeló ante la Cámara y llegó a la Corte. Y para quienes aún hoy en día, ¿sí?, siguen hablando y siguen teniendo el miedo o diferencias con el tema del lenguaje inclusivo, yo les quiero recordar que en ese año 1929, el juez de primera instancia lo que respondió fue que la palabra ciudadanos era un concepto tan nítido en cuanto se refería a los hombres que no podía ni pensarse en ninguna interpretación que podría incluir a las mujeres. Que de haberlo querido el legislador, justamente hubiera utilizado la palabra ciudadanas. Esto se dijo en 1929, ¿sí? Cuando por ahí hoy se dice, no, bueno, porque nos engloba a todas, ¿sí? Bueno, ¿sí? No es tan así. También se perdió en la Cámara, también se perdió en la Corte, inclusive la Corte fue un poquito más allá, ¿sí?, diciendo, bueno, cuando en el caso de Julieta Lantera era una argentina naturalizada, y entonces decía, bueno, si los argentinos nativas no tienen este derecho, cuánto menos va a tenerlo si una mujer naturalizada. Entonces, ¿por qué iba a tener más prerrogativas que las propias mujeres de Argentina? Y bueno, y con ese argumento entonces nunca llegó a poder, por lo menos salvo esa vez en 1911, que yo digo que los sorprendió a todos, y también mediante una acción judicial, luego se esmeraron en que tanto en la ley 346 de ciudadanía como en la ley Sáenz Peña de 1912 no aparecieran, ¿sí?, el derecho de voto de las mujeres. En la década de 1930 hubo una cantidad de asociaciones feministas muy importante, con una cantidad de demandas de derechos de las mujeres muy fuerte. Algunas, inclusive Jutta Marx, dice, bueno, quizás justamente eran tantos los derechos que se reclamaban que entonces no se terminaba de efectivizar ninguno. Y hay una de ellas, que fue la Asociación Argentina del Sufragio, que llegó a tener 1.000 seguidores. Perdón, 100.000 seguidores, ¿sí? Piensen lo que sería hoy en las redes sociales, ¿sí?, para lo que debe haber sido en esa época. Y ellos se basaban sobre todo en esta lucha por el derecho del voto de las mujeres. La realidad es que pasaron muchos años y fue recién en 1947, después de un trabajo transversal de numerosas mujeres de distintos partidos y del socialismo, y con el decidido apoyo también de Eva Duarte de Perón, que se termina sancionando la ley 13.010, donde se le reconoce el derecho al voto de las mujeres. No solo a las mujeres argentinas nativas, sino a todas las que venían, ¿sí?, del exterior. Yo digo que fue una ley bastante coherente, inclusive con los principios constitucionales nuestros, ¿sí?, una constitución abierta a la inmigración, una constitución abierta a todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino, dice, ¿no?, nuestro preámbulo constitucional, y este derecho entonces también le era reconocido. La realidad es que, bueno, el cambio fue ostensible, obviamente. En 1951 las mujeres se volcaron mayoritariamente a poder votar. Ya había habido 2 provincias, en 1921 y en 1927, San Juan y Santa Fe, que se habían dictado leyes de voto femenino. Pero la verdad es que el gran cambio viene con esta ley, y ahí es el primer hito, ¿sí?, que se tiene en materia de derechos políticos de las mujeres. Ahora, esto mismo que se dio en lo que conocemos como el sufragio activo, el derecho a votar, no se vio un aumento de mujeres en lo que decimos el sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser candidatas, a ser votadas, ¿sí? Eso no hubo un correlato. Si bien no hay muchos datos de la época, lo que encontramos es que de todos los periodos después de la ley 13.010,
hubo el segundo gobierno peronista logró llegar a 23 legisladoras entre diputadas y senadoras, que fue el máximo que se logró. Luego en el gobierno de Ilia fueron muy, muy pocas, lo mismo en el gobierno de Frondizi. Y ya si hacemos un salto en la historia, que es cuando empezamos a encontrar más datos, ya nos vamos a 1983, 1989, primer gobierno democrático después de la última dictadura militar. ¿Cuál era la composición del gobierno en ese momento? El del Congreso, en realidad. Porque en los ministerios, o en el Poder Judicial, todavía, digamos, la rémora es y seguía siendo en ese momento como ahora, ¿sí? En el Congreso solo el 6% de las bancas legislativas eran ocupadas por mujeres, ¿sí? Cuando los padrones generales eran del 50% de mujeres y el padrón de afiliados a los partidos políticos, las mujeres superábamos un poquito, 50,2 contra 49,8 de los varones. Es decir, que el argumento de que a las mujeres no les interesa la política y que entonces por eso si no había un vuelco hacia la política por parte de las mujeres, no es verdadero. La realidad es que para tratar de paliar esta situación, prácticamente, sobre todo en América Latina, se dieron 3 estrategias. La creación de oficinas mujer dentro del ámbito de los ejecutivos, planes y programas de género con el fin de promover el tema, de visibilizarlo, ¿sí? De educar también. Y la otra estrategia fue la sanción de leyes de cuotas o cupo femenino que se terminó dando en nuestro país en 1999 con la sanción de la ley 24012, ¿sí? Donde a partir de esta ley entonces se modifica el artículo 60 del Código Electoral Nacional y se establecía que las listas a cargos públicos selectivos nacionales debían estar integradas mínimamente por un 30% de mujeres en lugares con posibilidades a salir. La verdad es que el éxito de la ley, algunos dicen fue relativo, yo no me atrevería a decir, por ahí fue gradual, ¿sí? Más que relativo. Pensemos que era la primera ley así de una acción positiva, así, una ley de esta característica, además fue pionera en el mundo, ¿sí? Argentina fue el primer país del mundo que tuvo una ley de este estilo. Los primeros años es cierto que no se llegaba a concretar por numerosas situaciones, pero sobre todo porque los mismos dirigentes políticos que habían votado esa ley en realidad no tenían ningún interés en aplicarlo cuando llegaban las elecciones, ¿sí? Yo siempre digo que los gatekeepers, los que manejan la lapicera dentro de los partidos son varones, y entonces ¿sí? no ponían a las mujeres, o por lo menos no las ponían en lugares con esas posibilidades reales de ser elegidas de acuerdo al caudal electoral que cada partido se sabe que en cada elección más o menos puede llegar a lograr. Pero además el otro elemento era que la justicia electoral tampoco, ¿sí? Era muy permeable a hacer cumplir la ley, por distintas razones. Primero, porque siempre se había manejado con un criterio bastante restrictivo respecto a las decisiones internas de los partidos, entonces decían, bueno, esto está dentro del status libertatis de los partidos políticos y la justicia no se tiene que entrometer. Segundo, porque también la justicia no deja de tener esa mirada, así que no tiene nada que ver con la perspectiva de género, sino todo lo contrario. Y además porque se siguió utilizando un criterio de legitimación que prácticamente casi empieza a dejar de usarse hoy en día, que era un criterio de legitimación restringido, y decían, bueno, a ver, para usted poder venir a iniciar una acción judicial, tiene que ser la parte agraviada, tiene que tener el daño directo, actual, inminente, ¿sí? Y una serie de cuestiones que la verdad que para hacer eso tenían que ser las candidatas, ¿sí? De los partidos. Y las candidatas de los partidos no querían hacerlo por las represalias que recibían hacia adentro de sus organizaciones políticas. Entonces casi siempre era una mujer o afiliada al partido, pero que no iba en la lista, o la presidenta de la Comisión de la Mujer, que era una de estas oficinas mujer que yo les decía que se había dado y que había
en ese momento originado el presidente Alfonsín, y entonces venían desde afuera, y con ese argumento, listo, ¿sí? No entraban en el fondo de la cuestión, y entonces la ley no se cumplía. La verdad que ahí fue determinante la reforma constitucional de 1994, ¿sí? No solo porque a partir del artículo 37 eleva a rango constitucional los derechos políticos, sino que además agrega en este segundo párrafo la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones, que se dice, la misma Constitución se garantizará por acciones positivas, ¿sí? En la regulación del régimen electoral y de los partidos políticos. Es decir, que ya aparece a nivel constitucional esta igualdad que se empieza a exigir. Y además por el fantástico artículo 75, inciso 22, donde entran, ¿sí?, por esta boca una pléyade de tratados internacionales incorporados, inclusive con jerarquía constitucional, o sea que están dentro de nuestro bloque constitucional, que expande, amplía un montón los derechos, entre ellos los derechos políticos y las garantías para hacer efectivos esos derechos. Entonces, la verdad es que a pesar de todos los subterfugios y de los obstáculos que debieron, y que la justicia de alguna forma luego paulatinamente fue determinando y haciendo avanzar, ¿sí?, el cumplimiento de la ley de cupo, tal es así que el primer decreto reglamentario de la ley 2412 fue el 379, que tenía grandes lagunas y vacíos, pero el 1246 del año 2000 prácticamente vuelca toda la jurisprudencia y provoca un enorme avance. El último decreto fue el del año 2005, el 451. ¿Por qué se da este decreto cuando nadie lo esperaba? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se empieza a dar lo que se llama el amesetamiento de la ley de cupo, el efecto, la repercusión que esta ley provocó en el aumento de la cantidad de representantes, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, empieza a amesetarse. ¿Producto de qué? De que ese mínimo, ese 30% mínimo, nunca dejó de considerarse como tal. Siempre se consideró como un máximo y no se utiliza como un mínimo, ¿sí? Entonces es muy poco, y si uno mira, son muy pocos los partidos políticos que eventualmente han hecho subir un poquito, pero cuando mira el término medio entre todos, entonces vamos a encontrar, ¿sí?, y sobre todo el encabezamiento de las listas tampoco son encabezadas por mujeres. Piensen además que esto está en el medio de los sistemas electorales que, ¿sí?, convergen una serie de elementos que también determinan resultados, ¿sí? Y entonces, en distritos pequeños o de magnitud pequeña, ¿sí?, como se dice en la jerga electoral, donde además los encabezamientos son de mujeres, bueno, la realidad es que entonces ese 30% a veces ni llega a cumplirse, ¿sí?, porque según el resultado que se obtiene, quizás el partido va metiendo nada más que uno o dos. En el caso de dos, podría en algún momento haber entrado una mujer, pero la realidad es que casi siempre iba en el tercer lugar. Entonces tampoco tenía más que ese 30%. Esto hizo que, sobre todo en la década de los años 2000, donde América Latina ya había, después de haber emulado a Argentina y prácticamente en todos los países de la región, con diferentes porcentajes, porque la verdad es que los porcentajes, así como Argentina eligió el 30, otros eligieron el 20, digamos, el porcentaje siempre fue arbitrario, el porcentaje de mujeres elegidas. No, nunca obedeció a algún criterio científico, ¿sí? Pero bueno, América Latina había avanzado en general en toda la región, imponiendo leyes de cuotas, y se daban cuenta de esta situación, y entonces empiezan a dictarse nuevas leyes superadoras de las cuotas, y vienen las leyes de paridad de género. Argentina en eso vino bastante rezagada, hasta que inesperadamente, porque estaba dentro de un proyecto de reforma política mucho más ambicioso, pero ese proyecto quedó en la nada, y antes casi que perdiera estado parlamentario, se logró sacar este tema de la paridad y se termina sancionando la ley 27412 el 15 de diciembre del año 2017. ¿Qué se establece en la actualidad? Paridad de varones y mujeres en el acceso a cargos electivos nacionales.
¿sí? Un hombre, una mujer, un hombre, tipo sistema cremallera, ¿sí? Hola, hola. Ah. Em, por las dudas, tengo miedo que esto se apague. Perdón que voy a cargarlo, porque me está haciendo la Sí, tecnología. No es lo... mejor, Ale, porque recién se fue tu imagen, entonces sí, Ah, mejor si lo ¿viste? enchufás. Sí, Sí, mejor si lo enchufás. ahí está. Ahí has A ver, quedado, a ver, ahí ahí, sí, ahora sí, ahora sí. ahora sí, dale. Entonces les decía, bueno, esta ley que configura una nueva conformación de las listas. La verdad es que la ley, uno siempre trata de hacer la mejor ley, pero cuando lo tiene que hacer apurado, ¿sí? A contrarreloj, sacándolo con forceps, a veces se saca lo posible, no lo mejor, ¿sí? Y las mujeres, aún sabiendo que esta no era la mejor ley, decidieron sacarla, hicieron muy bien, además yo coincido, ¿sí? Plenamente con el trabajo que hicieron. Y si no fuera justamente por el trabajo transversal de todas las mujeres legisladoras, esta ley no hubiera salido, ¿sí? Porque todos son muy paritarios y todos hablan sobre la igualdad cuando se encienden las luces, pero cuando se apagan la realidad es otra. Y bueno, salió esta ley y la verdad es que hubo prácticamente 2 años de transición donde además nuevamente la justicia con un criterio restrictivo y una falta de perspectiva de género no hizo que efectivamente esta ley tuviera una ejecución positiva. Inclusive hay casos sí paradigmáticos, porque en virtud de la ley de paridad asumieron hombres en las bancas, ¿sí? Algo bastante inconcebible, por lo menos desde cuando uno mira los principios constitucionales y de convencionalidad, se dice, a ver, ¿qué parte me perdí? ¿Cuál es el fin querido? ¿Cuál es la consecuencia? Hace poco les cuento así brevemente una anécdota. Estaba tomando un examen para juez electoral de una provincia, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, ¿qué es la perspectiva de género? Ay, bueno, dijo el señor, si viene una mujer con una causa, yo le doy la razón, ¿no? Como si esa fuera la perspectiva de género. Y la verdad es que lo que este señor muy burdamente describía es increíble, pero yo escucho con mejores argumentos, pero me dan la definición de la perspectiva de género y eso no es perspectiva de género, porque no significa darle la razón a las mujeres. Lo que significa y lo que hay que buscar es que uno, en este tema, siempre el grupo vulnerado, desprotegido, restringido en sus derechos, han sido las mujeres, no los varones, ¿no? El otro día alguien me decía, bueno, ahora vienen por el cupo masculino, por eso quiero prepararme en una causa, porque van a venir. Y yo lo he visto escrito en la justicia electoral, esto de que los derechos de los hombres como si alguna vez les hubieran sido retaseados, ¿sí? Y yo no tengo nada en contra de los hombres y que trabajemos juntos y que vayamos juntos. Pero digo, si las cámaras estuvieran integradas en paridad hoy, me parece perfecto que por la ley de paridad puede entrar un hombre o puede entrar una mujer. Y estamos en igualdad de condiciones. Ahora, cuando las cámaras todavía siguen mostrando esa inferioridad en el número, me parece que entonces ahí sí hay que mirar cuál fue el fin buscado por el legislador, qué es lo que se procuró, cuál es la consecuencia de ese sistema electoral. ¿Es lo mismo en un distrito donde yo renuevo 35 bancas que en un distrito donde renuevo la mitad, que son el mínimo de 5, que entonces en algún momento son 2 o 3 como mucho? Bueno, todas estas cuestiones me parece que tienen que ser mirados y no solo el estricto literalidad de la ley, porque si no, en realidad estamos convirtiéndonos en lo contrario, ¿sí? En que esta paridad o esta igualdad se vuelva irreal. Y no creo, ¿sí?, que entonces la justicia pueda justificar una decisión de este estilo. ¿Me ve ahora? Otra vez. Bueno. A ver, esto es la ley de paridad nuestra, pero lo que sí es interesante, yo no les voy a contar a ver qué establece la ley, porque ustedes son profesores, ¿sí?
deben estar tan al tanto como yo de cómo diferencian las bancas, sobre todo las suplencias en el caso de diputados y en el caso de senadores, y obviamente que esto tiene que ver, y lo hizo muy bien la reglamentación también, teniendo en cuenta el sistema electoral, ¿sí? De cada uno, cómo se elige cada uno para tratar de ser justamente más igualitario. Pero sí me parece importante, y no sé si estoy en tiempo, que lo que se viene es un cambio de paradigma, ¿sí? Y cuando hablamos ya de paridad, ya casi les diría en Europa y en el mundo se deja de hablar de leyes de paridad para empezar a hablar de democracia paritaria. Democracia paritaria va mucho más allá que una ley de representación o de aumento de representantes de mujeres en los poderes del Estado. En todo caso, avanza hacia los 3 poderes del Estado, avanza hacia todo tipo de consideraciones, es un cambio cultural, ¿sí? Por eso me parece que sí es un cambio de paradigma. Todavía nos falta mucho, ¿sí? A veces uno se pone contento cuando avanza, a veces se pone mal cuando retrocede. La verdad es que en los temas de género se da mucho esto del avance y del retroceso. Y lo que se observa, que yo creo que en nuestro país es incipiente, pero no es que no existe, ¿sí? Se observa muy fuertemente en otros países de Latinoamérica, pero me parece que nosotros también tenemos que empezar a poner el foco, que es la violencia política de género. Hay datos estadísticos que demuestran, ¿sí? Hay una investigación que hizo el grupo ELA, el equipo latinoamericano de justicia y género, de una entrevista de cada 10 legisladoras, mujeres, 8 dijeron haber sufrido algún tipo de acoso, intimidación durante sus carreras, ya sea dentro de sus partidos políticos o en el mismo órgano donde se desempeñan, ¿sí? No fue en la calle, no fue... Estamos hablando de sus compañeros de bancada, de sus compañeros de militancia, de señores que tienen esta representación, ¿sí? Y la verdad es que cada día se da más. Y un datito, sí, que me pareció interesante que recogí en Bolivia. Tuvimos oportunidad de hacer entrevistas, ¿sí? Para hacer datos cualitativos y cuantitativos, y una de las cuestiones, ¿sí?, que más se dio es que cuando uno dice que hay una cultura patriarcal, no es solo de los varones, esa cultura también está en las mujeres, ¿sí? Y bueno, obviamente que no está quizás tan arraigada, pero como también hay varones que no la tienen, ¿sí? Y que son justamente igualitarios ya porque lo sienten así, ¿no? Y se sienten así. Pero bueno, en Colombia, de 8 candidaturas, una sola era a presidenta de una mujer, que además, por razones justamente de falta de financiamiento privado, porque lo privado no se interesó por una mujer, y porque tampoco se le dio financiamiento público adelantado, como muchas veces se le dan a otros partidos políticos, bueno, decidió bajar su candidatura y terminar apoyando a otro candidato. Y de las 8, solamente 3 llevaban candidatos a vicepresidente. Por suerte, las 2 fórmulas que pasaron a la segunda vuelta, las 2 llevan una candidata a vicepresidenta mujer, ¿sí? Pero digamos que los números hablan solos, evidentemente, ¿sí? Y cuando se hace un paneo de las respuestas de la ciudadanía de por qué creen que no había mayor participación femenina, me sorprendí porque la mayoría de las respuestas de la ciudadanía, no de militantes, eran de las electoras, eran encuestas que se hacían sobre las personas, ¿sí?, que iban a votar. Las mujeres decían, es que las mujeres no se meten más en política por la violencia política que hay, ¿sí? A las mujeres les hacen de todo para que no estén en política. Y entonces eso, como también atacan a sus familias, antes de pasar por esas situaciones, entonces prefieren no ingresar, ¿sí? Un dato, digamos, preocupante, que no es menor y que viene dándose muchísimo en nuestra región,
Y lo último que les digo, la semana pasada salió un fallo muy interesante de la Cámara Nacional Electoral de violencia política de género. Es el primer caso. Yo celebro la decisión de la Cámara, sinceramente, sobre todo porque había empezado muy mal. Era un caso de la Unión Cívica Radical de Catamarca, donde un grupo de mujeres había presentado una nota dentro del partido donde le solicitaban a las autoridades partidarias que no se llevara la candidatura de un señor que en ese momento tenía una causa por violación. Fueron suspendidas, ¿sí?, en su afiliación y en sus cargos, además suspendidas por un órgano que ya no tenía competencia, dicho sea de paso, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que fueron suspendidas. Y tuvieron una campaña terrible en su contra, terrible, las cosas que les han dicho en los medios, a sus familias, bueno, yo no les puedo explicar. Yo tuve oportunidad de entrevistarlas y me hicieron llorar, sinceramente. Bueno, cuando se judicializó esta situación, hubo la presentación de 2 amicus, de ELA por un lado y la doctora Marina Stula por el otro, y bueno, a la doctora Marina Stula se le contestó que no excedía el interés de las partes la causa, y luego, ¿sí?, cuando todo parecía que iba a salir mal, bueno, se ve que hubo una comprensión del tema, ¿sí?, y salió un fallo muy interesante que me parece digno de ser mencionado, y además de que sea el primero de muchos, ¿sí?, y que pongan las barbas en remojos a todos. Ale, muchísimas gracias, excelente. Te vamos a pedir ese fallo, si podés mandarlo, indicarme la carátula, así lo busco, porque Yo te lo mando. leí la noticia en los medios, que Sí, salió sí, la sí. noticia, pero no he leído el fallo completo, así que si lo tuvieses, Yo excelente. lo mando. Bueno, Sí, sí. armamos un espacio cortito de preguntas, porque Alejandra se tiene que ir. Mientras vamos pensando las preguntas, te comento, Alejandra, que en agosto del 2019, en la Universidad Nacional de Cuyo, votamos la modificación al estatuto universitario para introducir la paridad en los cargos de rector y vicerrector, en los decanos también, y para los consejos directivos. Y la semana que viene se vota por primera vez con este nuevo estatuto. O sea que es un avance realmente muy interesante. Y las 2 fórmulas que conozco, por lo menos que conozco, no sé si habrá más, para rectorado, ambas llevan a una mujer encabezando como candidata a rectora. Así muy que, bien. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Querías comentar algo, Facundo Díaz Araujo? ¿Querías comentar algo? Que encendiste el audio. Alejandra, te presento a Facundo Díaz Araujo, profesor de nuestra cátedra, que ya lo has conocido, no sé si doctorado, maestría, en alguna de las instancias de posgrado. No, solo comentar eso, que me parece que es justamente un espacio de análisis y debate. Esta mañana lo estuvimos hablando justamente en el grado. Nada, de la relevancia que tiene la modificación estatutaria de la universidad pública en cuanto a la participación de las mujeres en las próximas elecciones, ¿no? Va a ser trascendente porque además no ha habido, digamos, registro justamente de la condición de rectores femeninos, así que es todo un hito, ¿no? No, y además digo, si en los ámbitos académicos donde se supone que está así esa discusión crítica, ¿no?, y de mover el status quo, no logramos hacer el cambio, digo, bueno, ¿qué podemos esperar entonces de los cambios sociales, no? Por eso es muy importante el ejemplo que está dando la universidad con esto. Muy importante. Yo tuve la suerte de participar como consejera en esa asamblea que duró prácticamente todo el día, fueron como 8 horas de sesión, y realmente fue muy interesante confirmar algunas reacciones no muy esperables, pero no solamente de varones, sino también de mujeres. Bueno, por suerte se logró, se aprobó, y bueno, y la semana que viene tenemos el primer ensayo con la aplicación de esta nueva normativa. ¿Alguna pregunta para liberar a la profesora Alejandra Lázaro? ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? ¿Ninguna? Bueno, Alejandra, te despedimos porque sabemos que tenés acá actividad para continuar. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
te vamos a mandar la grabación de esto y todo el material que tengas a disposición, que puedas mandarme para subirlo a las aulas virtuales, más que agradecida. Dale, yo les mando también entonces. Listo. Bueno, un placer, Alejandra, muchísimas gracias. Gracias igualmente por compartir con nosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos con este quinto conversatorio virtual, con otro gusto personal, con un placer personal e institucional que nos damos de tener con nosotros a la profesora mendocina Aida Kemelmacher de Carlucci. Lo subrayo porque tenemos participantes de otras provincias. Y realmente es un placer para nosotros tener a una destacadísima profesora de Mendoza, que como diría Dardo Pérez Gilú, supo cruzar el charco y lo cruzó muy bien, porque también del otro lado del Atlántico es tan conocida y tan prestigiosa como aquí. Más allá de la presentación formal que hará Antonella o que hará Malicel, en mi caso particular, como bien dijo Alejandra, la doctora Kemelmacher es lo más. Para las mujeres juristas mendocinas del país y de otros países, es una gran referente, no solamente por su trayectoria docente, sino por su trayectoria judicial, porque la primera mujer que integró el Superior Tribunal de Justicia de Mendoza, que lo integró, lo prestigió, y que después de ella, bueno, realmente ha dejado en el Superior Tribunal de Mendoza, cada vez que se comenta un fallo mendocino, que además advertimos que ella fue propinante, bueno, generalmente el auditorio escucha con mayor atención. Pero por si todo esto fuese poco, Aida además es madre de 2 hijos y es abuela de una nieta que es amorosa. Tenemos el gusto en nuestra cátedra de tener a Emilia como una de nuestras ayudantes alumnas, que realmente es fantástica. Entonces, bueno, también para la abuela orgullosa tener a una nieta así, bueno, qué mejor que tenerla en la cátedra a la doctora Kemelmacher de Carlucci. Un gran placer para mí, y ahora sí le pido a Antonella o a Maricel que hagan la presentación formal. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, continúo entonces exponiendo un pequeño extracto del currículum de la doctora Kemelmacher. La doctora Kemelmacher es doctora en Derecho por la Universidad de Mendoza, Argentina, miembro de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y de Córdoba, miembro honorario de la Real Academia de Derecho y Legislación de Madrid, España, fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, profesora de grado y de posgrado en distintas universidades nacionales e invitada en universidades internacionales, autora de innumerables cantidad de trabajos monográficos presentados en Argentina, España, Brasil, Uruguay y Francia. Integró las comisiones de reformas del Código Civil argentino y hoy tenemos el gusto de estar escuchándola. Le cedo la palabra, doctora. Hola, muy buenas tardes. La mejor presentación que me han podido hacer es a través de mi querida nieta Evi, así que agradezco todas las demás menciones que se han hecho, pero como bien dice Gabriela, este es el punto central de la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, por esta invitación. Creo que tenemos que ir muy rápido porque a las 7:15 se termina este conversatorio. Bien, pero hemos escuchado una magnífica exposición que nos ha ubicado en todo lo que ha sido la evolución de la mujer a nivel del poder político, especialmente a través de su derecho a voto. Entonces, creo que con eso, no sé si ahí se ve ahora el power. ¿Se ve el power? Todavía no, Aida. A ver si lo podemos. Todavía no. Entonces, tu pantalla completa. Pantalla 2, compartir. Ahí sí se comparte. Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Bueno, entonces, como ella ha hecho una magnífica... No, pero ahí dejó de compartir. O yo por lo menos no la estoy viendo, ustedes sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Ah, perfecto. Bien. Perfecto. Entonces, voy a tratar yo de tener otros aspectos, ¿no es cierto?, diferentes a los que ella mencionó. Bien, entonces, vamos a ver si acá podemos, un minuto, porque esto se me ha ido
A ver aquí. ¿Qué pasó acá? Tendría que volver a maximizar el power, porque ahí lo veo en chiquito, me parece. A ver ahí. Ahí está, ahí sí, Ahora ahí sí. lo vemos. Ahora ahí lo sí vemos. lo ven, ¿ah? Sí lo ven, pero no quiere correr ahora esto acá. A ver, ¿por qué Si no, lo tengo yo y yo se lo paso, ¿eh? Ahí sí, ahí sí. Muy bien. Bueno, entonces, yo quería referirme a otras mujeres, además de las mujeres que lograron el voto femenino. Estas mujeres que lograron ese voto vinieron también de otras áreas y vinieron también del ámbito universitario. Esta cara la mayoría seguramente la va a empezar a conocer porque es de las que aparecería en los billetes. Es la cara de Cecilia Grierson, que fue la primera mujer médica que tuvimos nosotros, fíjense, año 1889, fue la primera mujer no solamente médica, sino la que recibió por primera vez un título universitario, ¿sí? Elvira Rawson, esta también era médica. Fíjense qué extraño que estas primeras mujeres tan combativas vinieran del ámbito de la medicina, ¿sí? Ella también se recibió en el año 1892, militó en un partido más bien de hombres, como es la Unión Cívica, de esta tremenda experiencia reciente, ¿no? De sancionar a las mujeres porque reclamaban la ley de cupo. De Julieta Lantieri, ella ya habló también, es la quinta mujer que se recibió de médica. También fue médica Alicia Moró de Justo, y le he puesto ya en su retrato de mujer anciana porque es el ejemplo máximo, en mi opinión, de cuánto pueden hacer las mujeres hasta ya muy, muy grandes, no solamente en su juventud como pudieron ser en las primeras. Acordémonos que ella daba, le hacían entrevistas aún cuando ya había alcanzado los 100 años. Ni qué hablar de las pedagogas, esta Raquel Camaña, que en el año 1910 solicitó al decano de la Facultad de Filosofía y Letras una suplencia en una cátedra que había sobre ciencias de la educación y esgrimía como gran antecedente una monografía que fíjense cómo se llamaba, La educación sexual de nuestros hijos. Y las contadoras otro tanto. Fíjense ustedes que cuando llegaron ellas también, como Julieta Lantieri, a la corte, el Procurador General de la Nación decía que aunque se considera digna de alabanza a la mujer que por medio del estudio perseverante domina las limitaciones impuestas por su propia naturaleza y se entrega al trabajo que honra y eleva, las aspirantes a contador público debían justificar la ciudadanía en el ejercicio de la potestad política, y que entonces, como no tenían esa potestad política, tampoco podían ejercer aunque tuviesen su título, ¿no es cierto?, de contadoras públicas. Aviadoras, ¿quién es esta señora Hermelinda Urbina? Bueno, esta señora era una ecuatoriana, que fue la primera mujer que tuvo su certificado de piloto, ¿sí? Se fue a Estados Unidos, ahí estuvo, etc. Si nos vamos al ámbito de la ingeniería, ahí encontramos ya en el año 1918 a la primera mujer que fue ingeniera civil, esta señora Bachofen, que esta sí ya es más conocida, un poquito más conocida en su ámbito. Y nosotros, las abogadas, bueno, en los Estados Unidos, fíjense ustedes, en el caso Bradwell contra People of the State of Illinois en el año 1872, aunque con una disidencia, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el pedido de esta señora Bradwell, que pretendía trabajar como abogada. Ella había ejercido, o sea, había obtenido su título, pero no la autorizaron. Y las mujeres recién pudieron ejercer la abogacía en los Estados Unidos a partir de 1920. En nuestro país,
a las que no lo saben, la primera abogada recibida se llamó Celia Tapias. Esta fue la primera mujer, se recibió en el año 1911. Fíjense, habían pasado más de una década desde la primera médica. Y el tema de su tesis fue tutela dativa, garantías al pupilo en el derecho romano y en la legislación argentina. Acuérdense que nosotros, las mujeres, teníamos restricciones muy grandes para ser designadas tutoras, incluso en el Código de Vélez. Si nosotros miramos ya a tiempos más cercanos, por supuesto, para los jóvenes que están cursando en este momento constitucional, no, pero sí en la historia son tiempos cercanos. Me refiero al gran juicio que tuvo la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Nuremberg se hace este gran juicio con el que comienza, podríamos decir así, las nuevas doctrinas sobre los derechos humanos en el mundo, cuando se los juzga a los nazis. Y si ustedes leen este maravilloso libro que yo les recomiendo, que se llama Calle Este-Oeste, escrito por Philip Sands, que es el nieto de uno de aquellos que preparó la acusación contra estos señores, dice en ese libro, dice, la escena era arrolladoramente masculina. Todos los jueces, todos los acusados, todos los fiscales eran varones. Las únicas mujeres eran las taquígrafas, algunas periodistas y escritoras y las traductoras. Entonces la pregunta es si estos son solo viejas historias. ¿Por qué nos estamos ocupando de esto? ¿Por qué Gabriela nos sigue convocando para que hablemos sobre los derechos de las mujeres? Bueno, si nosotros miramos un poco fuera del país y abrimos nuestra mente, fíjense, por ejemplo, en agosto del 2019 se publicó esta noticia que la Corte Suprema de Bangladesh sentenció que las mujeres ya no tenían que declarar si son vírgenes en el acta del matrimonio. Fíjense, no decían soltera, viuda, divorciada, no. Había que declarar si eras virgen o no. Algo espantoso, se imaginan ustedes, recién en el año 2019 la Corte Suprema dice que eso es discriminador y que donde dice virgen, la opción sería soltera. Bueno, a un hombre no se le pide esto, se le pide a las mujeres, pero en el mundo siguen habiendo cosas espantosas. Las Naciones Unidas denuncia ahora en marzo del 2022, ¿no es cierto?, que los talibanes decidieron no reabrir todas las escuelas que habían para niñas. Fue mentira lo que nos dijeron, que venían mejores, que venían buenos, etcétera, y que los derechos que habían reconquistado las mujeres en estos tiempos, en este pequeño periodo que los talibanes no gobernaron, serían respetados. Mentira, no se respetan, no se abrieron todas las escuelas. Acá fíjense ustedes, en mayo, hace unos días, la ONU también nos informa que ordenaron a las mujeres cubrirse, no salir de su casa, ¿sí? No solamente eso, sino que si la mujer sale y el hombre le permite, hasta el hombre es castigado. Le prohíben a la mujer tomar un avión sin un acompañante masculino, ¿sí? Todo esto nos hace pensar que, bueno, como dice este dibujo, que parece un chiste, pero que no es tan chiste, ¿no? Esta mujer cubierta totalmente que dice pienso, pero para ellos no existo, porque efectivamente es así. Bueno, cuando uno piensa que hombres como Montesquieu ya venían diciendo que es contra la razón, contra la naturaleza, que si las mujeres, decía él, pueden manejar una casa, ¿por qué no van a poder manejar un gobierno? Y citaba el ejemplo de Inglaterra, donde había reinas, etcétera, etcétera. Bien, pero por eso Montesquieu pasó a la historia, como pasaron otros tantos que señalaron efectivamente las igualdades y que no había que discriminarnos. Pero entonces, ¿cuál es la lucha hoy? Bueno, recién lo decía la profesora Lázaro, las constituciones, todos dicen que todos somos iguales.
la Convención Interamericana de Derechos Humanos dice todas las personas son iguales ante la ley, tienen iguales derechos, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que esa igualdad declarada no siempre existe en la realidad social, porque en la sociedad, bien se ha dicho, se constatan prácticas discriminatorias. Y entonces, si la ley dice que somos todos iguales, pero las prácticas son discriminatorias, aun cuando hay acciones positivas establecidas, como las que recién nos hablaba Alejandra, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de aquí en más? Bueno, esta gran feminista que se llamó Susan Sontag decía que la condición femenina, el acceso de la mujer a la dignidad, al trabajo, a la ley, a la plena personalidad, será el tema central del siglo XXI. Y yo creo que efectivamente esto es así. Entonces, las noticias que hoy tenemos son de otro tipo de mujeres. Por ejemplo, en Colombia, que ella nos hablaba de este proceso electoral en el que, por lo menos afortunadamente, los dos más votados llevan candidatas femeninas para la vicepresidencia, pero en Colombia las noticias que nos llegan también son de mujeres luchadoras. Por ejemplo, fíjense, estas mujeres campesinas que lideran un proyecto de paz que se llama el Arequipe de la Reconciliación. ¿Qué es esto, el Arequipe de la Reconciliación? Bueno, han formado una cooperativa. ¿Y esa cooperativa cómo funciona? Maravilloso, en un container. Es un taller que funciona en un container que le donó, sí, el gobierno nacional, lo adecuaron, hicieron una planta, los equipos, las maquinarias, y todos los días trabajan con 100 litros de leche en frío, y de esa leche sacan el arequipa, que es nuestro dulce de leche, ¿sí? ¿Y quiénes trabajan allí? Bueno, allí trabajan mujeres que han sufrido la guerra, que han sufrido la guerrilla, que trabajaban antes en lo que era la coca, pero que después, por supuesto, la lucha antidroga, etcétera, etcétera, ha hecho que todos esos cultivos no se lleven más adelante. Y esas mujeres trabajadoras son las que hoy es la lucha de las mujeres en Colombia. Y si vamos a mujeres de otros niveles económicos, por ejemplo, tenemos una buena noticia también para lo que es la vitivinicultura. Fíjense, por ejemplo, esta asociación Wines of Argentina firmó esto que se llama los principios para el empoderamiento de las mujeres de la ONU. Y es una institución que se propone ser agente de cambio, asume el compromiso de impulsar medidas contundentes para hacer avanzar la igualdad de los hombres y las mujeres en el sector de la vitivinicultura. Entonces, desde el derecho, bueno, también tenemos, fíjense, por ejemplo, lo que ha sido siempre un ambiente totalmente masculino, como es el del arbitraje internacional. Bueno, esta señora Claudia Salomon ha sido designada la primera mujer presidente de la ICC, que es la Corte de Arbitraje Internacional. Esto realmente es una gran noticia. Y la noticia que es hoy la noticia de los diarios, ¿no es cierto? Este juicio que pierde Amber Heard contra Johnny Depp, bueno, lo pierde, ella está muy desilusionada de haber perdido este juicio, pero eso yo lo dejo de lado. Lo que quiero señalar es lo que marcan los diarios, que es Camille Vázquez, que es la abogada de Johnny Depp, la que se ha convertido en la triunfadora absoluta. Y como todas las cámaras apuntan a esta mujer con una capacidad de oratoria extraordinaria. Entonces, la pregunta es si es suficiente todo esto. Bueno, parece que para cambiar las pautas culturales se necesita esa perspectiva de género que señalaba recién Alejandra, que podemos entenderla si hacemos un poco de historia. Si, por ejemplo, nosotros advertimos que en el año 1955, no en el medioevo, la Corte de Casación italiana decía que la mujer podía trabajar, pero que no era abusiva la conducta del marido que le decía que no trabajara, si ese trabajo que la mujer quería llevar adelante podía estar de alguna manera
tropezando con los múltiples deberes impuestos a la mujer por el estado conyugal y por la finalidad del matrimonio. Y entonces en ese caso dice que el marido no abusó de su autoridad marital, impidiéndole a la mujer. Esto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, y yo en esto sigo también las palabras de Alicia Moró de Justo, que el hecho de que la mujer no pueda trabajar es el mayor instrumento de la desigualdad. Por eso Alicia Moró de Justo decía, las mujeres deben trabajar, deben afrontar, deben tener la posibilidad de salir adelante, no quedarse en la casa, porque ante una dificultad que presente la vida, se van a ver reducidas prácticamente a un rincón. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala cómo, ¿sí?, prácticamente hasta fines del siglo XX, en muchos países latinoamericanos seguían vigentes estas normas que en nuestro derecho fue gracias a un Alfredo Palacio, a un Lisandro de la Torre, que terminamos con estas cuestiones, pero venían del Código Napoleónico, que la mujer casada para poder ejercer la profesión, como lo decía la Corte de Casación italiana recién, necesita el acuerdo del marido y que el juez te puede autorizar frente a la negativa del marido siempre y cuando eso no comprometa el fin del matrimonio, el fin de la familia. Es decir, los fines del matrimonio y la familia son que la mujer quede reducida a ese ámbito privado del que recién nos hablaba Alejandra. Entonces, la pregunta es si las desigualdades se quedaron en el pasado, al que visitaremos acá como en la solamente para verificar cosas llamativas. Ricardo García Manrique, que hoy es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace un tiempo, en el año 2004, en un artículo muy interesante sobre derechos humanos e injusticias cotidianas, dijo que el tema no es si las mujeres y hombres deben tener los mismos derechos, porque eso ya no discutimos. Él dice, el debate se centra si las mujeres tienen además derechos específicos, derechos de las mujeres, o sea, derechos que deben serle atribuidos por el hecho de ser tales. Ante esta afirmación de mi queridísimo amigo y respetadísimo juez de la Corte, Ricardo García Manrique, yo me pregunto si es así, si es que las mujeres tenemos otros derechos o los derechos son los mismos y lo que tenemos que hacer es tener otros modos de evaluarlos atendiendo justamente a la discriminación social. Y la pregunta viene a cuento porque a veces salen en los diarios algunas noticias sobre presuntos derechos específicos de las mujeres que nos asustan. Por ejemplo, el otro día en Chile, frente a los continuos actos de violencia contra las mujeres en los transportes públicos, salió una noticia cuyo título era «Vagones exclusivos para las mujeres». Retorna el debate sobre la eventual medida ante el acoso sexual en el transporte público en Santiago de Chile. O sea, como no podemos dominar a los acosadores, bueno, entonces vamos a ir a una apartheid, vamos a tener vagones exclusivos para mujeres. O estos otros problemas que genera la multiplicidad cultural, con la que yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay algunas de esas multidiversidades culturales que en realidad no son protectoras de las mujeres. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su momento dijo que Suiza no violaba el derecho a la libre expresión religiosa ni de ningún otro tipo cuando obligaba a que niñas y niños tuvieran clases de natación en piletas públicas. Los padres que no querían que las niñas, los padres islámicos fundamentalistas, que no querían que las niñas se bañaran en la misma pileta, no mandaban a las niñas a las clases de natación y fueron sancionados los padres, ¿no es cierto?, multa, etcétera, por no mandar las niñas a la escuela. Bueno, esa sentencia, esa decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que a mí me pareció muy bien, porque realmente eso no va para los varones, va para las niñas,
ahora se empieza a discutir. Por ejemplo, se empieza a discutir si hay un derecho, entre comillas, que las mujeres usen la burkina en las piscinas públicas. Ahí tienen ustedes una mujer ahí vestida como se viste en una piscina pública. Entonces, yo no sé si esto es un derecho o es la obligación que la mujer tiene, porque si no es repudiada después en su casa. Efectivamente, no nos engañemos, no hablemos con eufemismos, son los derechos sociales y reproductivos los que generan las grandes diferencias entre hombres y mujeres. Porque como ha dicho la Corte Interamericana muchas veces, las mujeres no son un útero, pero tienen un útero, tenemos un útero. Y esos son los derechos sexuales y reproductivos los que están generando, ¿no es cierto?, este avance que estamos pidiendo. A lo mejor tiene razón Ricardo Pérez Manrique, que estamos pidiendo como derechos de las mujeres. Porque, como bien sostiene esta española, es difícil entender cómo derechos tan importantes para la protección de la integridad, la autonomía y la libertad personal, como son los derechos sexuales y reproductivos, tan ligados al cuerpo sujeto, son todavía objeto de menosprecio. Ayer, cuando la China pierde los cuartos de final en Roland Garros, ¿sí?, ante esta niña que parece que nadie le puede ganar, a la polaca, la Iga Swiatek, ¿qué dijo ella? ¿Qué dijo la China? Le había ganado el primer set, pero pierde el segundo. Y cuando va a la conferencia de prensa, lo dijo sin tapujos. Tenía tremendos dolores menstruales que aparecieron en este segundo set, donde ya no pude seguir como antes, y lo dijo casi llorando. En ese momento deseas de verdad ser un hombre y no tener que pasar por esto para no sufrirlo. Bueno, más allá del deporte, más allá de esto, nosotros siempre insistimos que acá el problema más serio de las mujeres, aparte de todos estos que he venido señalando, hay muchos que hemos superado, pero el gran problema de las mujeres es ser mujer y pobre. En fin, como dice nuestra querida Mafalda, a medida que envejecemos, las mujeres ganamos peso. Pero esto ocurre porque acumulamos mucha información en nuestra cabeza. Espero que estos minutos valiosos de ustedes que Gabriela me ha dado esta tarde hayan servido como mínimo para acumular información, que sepamos quiénes fueron nuestras grandes mujeres, las que abrieron el camino, este camino que hoy tenemos, nos las abrieron estas y tantísimas otras mujeres que no hemos citado esta tarde. Bueno, muchas gracias entonces. Excelente, Aida, excelente. Usted también nos ha abierto muchísimos caminos a las mujeres, realmente excelente. Qué buena presentación. Ganas tenemos todos de seguir escuchando y seguir analizando cada uno de esos fallos y esos casos. Realmente excelente, maravilloso el conversatorio de hoy. Bueno, estamos en los tiempos finales, tiempos de descuento. ¿Tenemos alguna pregunta para hacerle a la doctora? ¿Alguna pregunta en el chat? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, respetuosos que somos de los tiempos, voy a pedirle al profesor Facundo Díaz Araujo que haga el cierre, pero antes de eso me tomo una pequeña libertad. Aida, en su propia experiencia profesional y judicial, ¿sufrió en algún momento las dificultades que implicaba ser mujer? Es decir, ¿tuvo en alguna ocasión ese pensamiento de hubiese preferido ser varón para no sufrir lo que estuviese sufriendo en ese momento, desde lo profesional, desde lo laboral? Si debo decir la verdad, Gabriela, vos mencionaste, yo fui jueza de la Corte, la primera jueza que tuvo la Corte de la provincia de Mendoza, ingresé en el año 1984. Mis primeros tiempos en la Corte fueron muy difíciles, porque no solamente yo era mujer, era joven. Nunca no había habido otra mujer en la Corte, esa era la primera, yo era muy joven. Debo decir también, aunque yo soy una persona, todos ustedes me conocen, soy laica a morir, defiendo la secularización de la ley a morir, etcétera, etcétera, yo
soy de origen judío, nunca niego esos orígenes, al contrario, me siento muy unida a esos orígenes de la comunidad judía, que por supuesto no considero que deban ser trasladados para nada a la ley ni nada, y de ahí toda mi secularización. Pero también debo decir que estos tres elementos, ¿sí? Joven, mujer, de origen judío, eran un poco, cuando se mezclaban los tres, como decía mi gran y querida y recordada amiga, la doctora Kaller de Orchansky, Aida, nos falta ser negra. Ella decía eso siempre. Y tenía toda la razón del mundo. Así que fueron muy difíciles esos primeros años, pero después la Corte también fue cambiando su integración, los nuevos integrantes de la Corte vinieron con otras perspectivas, pero debo confesar esto, cuando leí la declaración de la China, de la jugadora china, me acordé un día que yo había estado discutiendo muchísimo con mis colegas en la Corte, en una reunión, y uno de los integrantes del tribunal dijo, pero Aida, ¿qué te pasa? Estás con el periodo. ¿Ah? O sea, atribuyó mi enojo por la posición que ellos habían tomado, etcétera, etcétera, a una condición absolutamente femenina, ¿no? Bueno, no todos los días pasaban cosas como esas, por supuesto, pero subyacían algunos problemas, sí. Bueno, por eso es tan importante el camino que usted abrió, porque esto que usted dice, yo por lo menos me lo imaginaba, digo, sin saberlo, porque obviamente pasaron los años y se siguen visibilizando situaciones así, y sobre todo cuando la mujer asciende a posiciones de mayor jerarquía y poder, las reacciones de ese contenido, como usted ha citado, son más visibles. O se provocan o se producen mucho más que cuando las mujeres no ocupan esos lugares. O sea que muy importante, y de hecho le rendimos un homenaje en este sentido, porque gracias a usted, que pasó por todo eso que pasó, bueno, se van abriendo otros caminos. Realmente es muy importante lo que usted hizo. No, fíjate, Gabriela, lo que estás diciendo es del famoso techo de cristal, tan bien descrito en el juicio a Nuremberg, porque ¿dónde estaban las mujeres? Las mujeres no eran ni las acusadoras ni los jueces, eran las que hacían las tareas mecánicas y de apoyo, la que traduce, ahí sí mujeres, ¿no? Pero no en ningún puesto en el que la mujer pudiese acceder, digamos, a la mínima decisión. Y estamos nada más ni nada menos que ante un tribunal que está juzgando derechos humanos, con todas las mujeres que fueron violadas, con los que sufrieron las mujeres en los campos de concentración, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, también hay que pensar, eran tiempos en los que tampoco teníamos mujeres de un nivel tan destacado en el mundo jurídico, prácticamente en los Estados Unidos recién empezaban también, la verdad, las mujeres a tener esos cargos, ¿no es cierto? Porque no había espacio para ello, o sea, obviamente, porque no había espacio para permitirlo, porque no habían... Pero bueno, creo que se ha recorrido un camino muy importante cuando yo veo estas mujeres médicas, que fueron nuestras primeras universitarias. Y por qué no, Gabriela, en la tarde de hoy, rindámosle también nuestro homenaje a doña Margarita Malarro de Torres. A Margarita, que ella impulsó la ley de cupos, y ella sí que en un partido tradicional como es el radicalismo, salió en la lucha. Yo la recuerdo a ella cuando yo era niña, y en los pocos tiempos que no habían gobiernos militares y se hacían mítines políticos,
ahí venía doña Margarita Malarro a dar unos discursos maravillosos, maravillosos, junto con quien después fue el ministro del Interior ya de Frondizi, me refiero a Alfredo Vítolo, que también era un orador impresionante, y tengo esa imagen yo siendo niña y que mi padre me llevaba al meeting y los escuchaba yo dos, ¿no es cierto? Usted sabe que se ha publicado un libro sobre la historia de Margarita Malarro, ¿sabe? Ah, no. Le voy a mandar por mail la indicación. Es una profesora de sociología de acá en Mendoza que ha hecho una investigación. Lo tengo el libro. Hermoso el libro. Le voy a mandar por mail las indicaciones. Sí, un libro hermoso sobre la historia de Margarita. Voy a comprarlo porque me interesa muchísimo. Es una mujer a la que tuve la suerte de conocer, como digo, no solamente en mi niñez, escuchándola en esas maravillosas intervenciones públicas que tenía, porque era una gran oradora, sino que, bueno, después, ya siendo yo adulta, pude conversar varias veces con ella, ¿no? Así que, bueno, mi homenaje. El homenaje a usted primero y a Margarita después, por supuesto. No. Ha sido un placer, Aida, tenerla acá con nosotros, realmente imperdible su visita, su presencia en nuestras dos cátedras. Y bueno, y para hacer el cierre, cumpliendo con nuestros tiempos, le pido al profesor Facundo Díaz Araujo. Facundo, el cierre, por favor. Muy corto, muy breve, porque la verdad que el rol protagónico ya lo tuvieron quienes debían, ¿no? Dos cosas. La primera iba justamente a traer a Margarita Malarro de Torres como un ejemplo de lo que fue la mujer política mendocina y un ejemplo de lo que debiera ponerse en valor, ¿no? Justo el año pasado, cuando nos tocó estar en el círculo de ex legisladores, con otras mujeres que habían trabajado con ellas la ley de cupo, comentaron lo que fue esa negociación, ese proceso, lo que era justamente romper todas las barreras posibles que suponían en ese momento la incorporación de esa condición, ¿no? Fue una lucha que ellas comentaban lo que había sido la negociación de ese proceso, en las noches reunidas, hasta lograr efectivamente alcanzar los votos para poder incorporar el cupo, ¿no? Doy fe de dos cosas. En primer lugar, del esfuerzo y el cariño con la que el círculo de ex legisladores recordaba a Margarita Malarro de Torres, y me parece que es una figura súper destacable. Lo otro que estoy obligado a decir, porque así me corresponde, es que doy fe del esfuerzo extraordinario que hacen las mujeres que son extremadamente relevantes en el derecho mendocino. Les doy fe por haber vivido y sufrido con las dos. Me acordaba cuando Gabriela contaba esto, muy temprana yo, mi vida profesional, creo que ni siquiera estaba recibido, estaba estudiando, íbamos a buscar libros a la biblioteca de la doctora Kemmelmacher, y ahí estaba efectivamente su nieta, quien ahora está con nosotros, en un corralito en la entrada del estudio, y nada, ¿no? Recordar eso, ¿no? Y bueno, y sus horarios de trabajo que nos juntaba a nosotros a trabajar en ese momento con Fabricio y demás, en horarios que solamente alguien que está dispuesto a hacer los esfuerzos extraordinarios que hizo ella para llegar a donde llegó, hacía, ¿no? Entonces, tanto ella como la doctora Gabriela Ábalos, quien también nos junta acá, y obviamente la doctora Lázaro, nada, agradecerles hoy. Me parece que era un merecido conversatorio. Siempre tratamos de hacerlo y de poner en valor las mujeres que tenemos en nuestro derecho, que son quienes van abriendo la brecha, ¿no? Y creo que en eso ambas, con distintas formas, pero las dos nos han ido mostrando, particularmente a los abogados de Mendoza, que cuando hay que pensar distinto, cuando hay que pensar por fuera de la caja, cuando hay que buscar otros horizontes, es a ellas a las que hay que mirar. Así que de mi parte, por lo menos, agradecerles a las dos. Bueno. Y agradecer el conversatorio, me parece que estuvo extraordinario como vienen siendo todos estos conversatorios. Así que muchas gracias. Y nada más. Gracias, Facundo, gracias. Excelente. Bueno, los despedimos. Muchísimas gracias. Aida, un placer escucharla. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros estudiantes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Antonella. Gracias, Maricel, por las presentaciones. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.